juntos con Él celebraremos. Un sábado más ya terminó, es un día especial de adoración. Nos reunimos todos para juntos cantar. Ahora todos juntos. Un sábado más ya terminó, es un día especial de adoración. Nos reunimos todos para juntos cantar. Tras las montañas el sol se ocultó y una nueva esperanza ya nació. La esperanza que Cristo muy pronto vendrá. Otra vez, 24 horas menos para Cristo esperar. 24 horas menos para Cristo esperar. 24 horas menos para Cristo esperar. Yeah, yeah. Hola, qué bendición poder compartir nuevamente con ustedes este espacio de meditación, de reflexión en la palabra de Dios. Quiero invitarles
a inclinar nuestro rostro para orar y pedir la dirección de nuestros Padre Celestial. Dios y Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Señor, en tu palabra hay sabiduría que supera nuestra sabiduría. Hay sabiduría de salvación, no solo de cosas de esta tierra. En este momento queremos implorarte de corazón, Padre, que tú nos hables a nuestra mente, a nuestro corazón, para que nosotros podamos encaminarnos conforme a tu voluntad, para tener una conexión más fuerte contigo y entender tu propósito para nuestra vida personal y para nuestra vida como iglesia, para nuestra vida, Señor, y nuestra familia también. Bendícenos, Señor, en este estudio, que estos minutos sean llenos de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, durante toda esta trayectoria de la serie Del polvo a la gloria, estamos llegando prácticamente a la última parte, a los últimos temas que se debían cerrar en esta semana que nosotros la hemos conocido como la Semana Santa. En esta ocasión vamos a estudiar un poco acerca de la muerte de Jesucristo. En estas fechas es natural que nosotros nos vinculemos con esos temas. ¿Por qué? Porque las películas de la televisión, bueno, las propagandas, las formas de celebrar de muchas iglesias, nos conectan, y uno ve personas con palmas, uno ve personas muy arregladas o queriendo tener este acercamiento a Dios por esa conexión que nos hace y nos hace reflexionar acerca de la crucifixión de Jesús. Nosotros hemos escuchado y hemos visto en las películas también que gran parte de esa trayectoria de la muerte, del sufrimiento de Jesús, la mayoría se enfocan en el día, justamente en la hora en que Jesús es arrestado. Cuando Jesús es arrestado, Judas le da el beso. Después de eso, Jesús es llevado, Pedro le corta la oreja a un muchacho y Jesús lo sana. Después Jesús es llevado en esa hora de lo tan oscura, es llevado en secreto a un juicio en el Sanedrín. El Sanedrín no tenía ningún pensamiento realmente de juzgarlo, sino de condenarlo directamente. Por eso lo hicieron a esa hora y no convocaron a todos los miembros del Sanedrín, porque sabían que no todos estaban a favor de crucificar a Jesús, a este hombre, a este humilde hombre que había crecido como hijo de carpintero, pero que realmente era Dios hecho hombre. En esa trayectoria, bueno, Jesús es condenado directamente por el mismo pueblo que debía esperar al Mesías, que sabía que las profecías habían anunciado su llegada. Jesús era el hombre más esperado, pero al mismo tiempo digamos, en las profecías también fue el más ocultado por Satanás por los propósitos que se tenía. Sin embargo, Jesús es llevado, condenado por el Sanedrín, lo llevan ante Pilato. Pilato no encuentra ninguna falta en Jesús. Dicen que cuando él escucha que es de Galilea, pues que lo lleven a Herodes, que él es de Galilea. Lo llevan allá. Herodes dice, bueno, empieza Herodes a molestar y Señor Mesías, haznos un milagro. Queríamos verte en persona, haznos un milagro, defiéndete, ¿no eres tú el que anda haciendo milagros? Jesús, como dice Isaías 53, como un cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús nunca se defendió, Jesús nunca hizo nada en favor suyo, e incluso todo el poder que recibía de parte del Padre para hacer milagros nunca lo utilizó para su propio beneficio. Y en ese momento no fue la excepción. Él no utilizó su poder para librarse. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Herodes se da cuenta que él es inocente, que no le va a hacer un milagro por show, así que lo envía otra vez a Pilato. Pilato, presionado por el público, en esa ocasión cuentan, entre los evangelios se combinan varias partes, unos cuentan un enfoque, otros otro enfoque, y todas las historias se complementan. Y la esposa de Pilato tiene un sueño donde ve que Pilato no debía involucrarse con la muerte de Jesús. Y le dice, Pilato, no tenga nada que ver con él. Pilato no hallaba qué hacer, así que la historia dice
que Pilato le dijo al pueblo, bueno, es costumbre en estas ocasiones librar a uno de los prisioneros. Pilato lo hizo con el propósito de liberar a Jesús, pero la gente empezó a gritar, liberen a Barrabás, que era realmente un pandillero, podemos decirlo así, un jefe de pandilla. Por cierto, Barrabás, o el nombre de Barrabás, es compuesto de dos palabras, Barrabás, que significa hijo del Padre. Y es que algunos historiadores o algunos comentadores creen que este Barrabás era una especie de un Mesías falso. Él había dicho que era el Mesías, era el hijo del Padre, el Barrabás. Pero justamente, bueno, realmente él quería levantar una revuelta, un grupo que peleara y combatiera contra los romanos y liberar solo políticamente al pueblo de los judíos. Jesús no vino para liberar políticamente al pueblo de los judíos, vino para liberar espiritualmente, y no solo a los judíos, sino a todo el mundo. Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no está diciendo judíos, no está diciendo gentiles, todo el que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que Jesús está ante Pilato, Pilato quiere liberarlo, pero la gente dice, liberen a Barrabás. Y Pilato dice, bueno. Y la gente empezó a gritar, crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Qué duro fue ver el gesto de Jesús, que personas que incluso Jesús había sanado, familiares de personas a quienes Jesús había sanado, estaban ahí gritando, crucifíquenlo. ¿Saben qué? Por eso nosotros podemos decir que Jesús nos entiende en todos los aspectos. No porque antes no lo hiciera, antes de venir a la tierra ya era Dios y ya nos entendía, pero se dejó llevar por todo el dolor sin rebelarse, siendo traicionado por uno de sus discípulos, sus amigos más íntimos, siendo traicionado por esta gente, para darnos cuenta que nosotros, si hemos sido traicionados en algún momento, nosotros podemos encontrar en Él la fortaleza para perdonar. Jesús, en lugar de verlos con odio y con resentimiento, los vio con tristeza. No saben lo que hacen, dijo en la cruz. Y efectivamente la secuencia hasta la cruz que nosotros ya conocemos. Pero yo quiero enfocarme en algo muy importante, en algo que tiene que ver con las implicaciones de la muerte de Jesús. Y para eso vamos a ver el día antes de la muerte de Jesús. Dos cosas. Y vamos a ir al libro de Mateo capítulo 26. Mateo 26 habla acerca especialmente de una manera muy descriptiva, de ese jueves que nosotros le conocemos hoy día como Jueves Santo. Aunque nosotros entendemos que la Biblia solo a un día es santificado, que realmente fue el séptimo día del ciclo semanal, y ese es el día santo. Pero realmente estos días tienen una relevancia muy importante porque, como dice el apóstol Pablo, en ese momento y en los momentos decisivos de la historia, el mundo se ha convertido en espectáculo para el universo. Todos los seres de otros mundos, porque la Biblia habla de que hay vida en otros mundos, en el libro de Job lo menciona, pero también la Biblia habla de la existencia de millones de ángeles. Así que esos millones de ángeles tenían enfocada su mirada en la tierra. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo es posible que su comandante, Jesucristo, el Hijo de Dios, su comandante, ahorita estaba en manos de seres mortales y no hacía nada, no se defendía? Llegó el momento en el que prácticamente se le permitió a Satanás soltar todo su ira, todo su ser en contra de Jesucristo, y realmente que era en contra de la humanidad también. Se le permitió a los ángeles ver la obra de ese ángel, de ese de ese querubín, Lucifer, que les había propuesto a ellos engañarlos, pero ahora estaban viendo el efecto de todo ese engaño, a dónde llevaba, y todos los ángeles estaban a la expectativa qué iba a pasar. Pero dice la historia en Mateo capítulo 26 que Jesús pasa algunas escenas. Por ejemplo, se habla acerca de la institución de la Santa Cena,
o de la Cena del Señor, que realmente es una ceremonia muy especial que nos hace recordar estos momentos difíciles. Pasa la negación del apóstol Pedro, donde Pedro dice: Señor, aunque todos se escandalicen, yo nunca lo haré, yo te acompañaré hasta la muerte. Y Jesús le dice: Pedro, te aseguro que antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Yo me imagino que para Pedro, de ahí en adelante, seguir escuchando a un gallo cantar le traía malos recuerdos. Le traía un recuerdo de que la vida cristiana no se vive con nuestras propias fuerzas. No es un asunto de: Señor, yo por ti daría la vida, yo por ti, y ese yo, realmente se queda corto cuando las aflicciones llegan a nuestra vida. Pedro se sintió atemorizado y realmente terminó abandonando a Jesús en los momentos en que más lo necesitaba. Pero quiero enfocarme en los versículos 36 en adelante. Mateo 26, 36 en adelante. Ese jueves de noche, ¿qué pasó con Jesús? Después de la Santa Cena, ¿qué pasó con Jesús? Después de haber estado con los discípulos, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, mientras yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a 2 de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué interesante estas palabras, esta escena. Jesús, después de estar en el aposento alto era un lugar casi como una terraza con techo, techada, con los discípulos. Después de estar en esa cena, compartir con ellos pan y vino, pan sin levadura, Él va al monte, al Getsemaní. Por cierto, Getsemaní significa lugar donde se machucan, donde se presiona, donde se saca aceite. Getsemaní era un lugar de prensas de aceite. Y justamente Jesús va a ese lugar porque Jesús en ese momento realmente iba a ser prensado por los pecados suyos y por los míos. Todo lo que mencioné al inicio acerca de la secuencia de la muerte de Jesús, todo lo que mencioné al inicio acerca de la secuencia de los hechos, de la traición de Judas, el juicio ante Anás y Caifás, los sacerdotes, el Sanedrín, ante Pilato, que lo escupían, lo golpeaban, lo latigaron, todo eso realmente es simplemente la parte externa, podemos decir. Pero la batalla decisiva se libró en ese monte del Getsemaní. Fue ahí donde Jesús pudo haber dicho: no, que pague el pecador por su pecado, yo soy inocente, yo me voy. Él podía haberlo decidido, porque Él era realmente inocente. En ese momento dice que le dice a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Otras versiones de la Biblia dicen: siento que estoy triste, me estoy muriendo. Su corazón, y los discípulos, dicen comentadores, que estas expresiones demuestran que los discípulos miraron el rostro de Jesús de una manera que nunca antes lo habían visto. Aquel Jesús que siempre sonreía, aquel Jesús que atraía a los niños, que los niños querían estar con Él, y Él decía: dejen que vengan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Aquel Jesús alegre ahora está tan triste que los discípulos están sorprendidos, asustados. ¿Qué viene? ¿Por qué está tan triste? Y en ese momento Jesús ora: Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa. Esas palabras significan: Padre Celestial, ¿será que existe alguna forma, otra forma de salvar al ser humano? Que no duela tanto ver que mis propios amigos me nieguen, me dejen solo. Que no duela tanto ver que uno de mis discípulos me traicione. Que no duela tanto ver que aquel pueblo a quien yo le he hecho milagros
hoy día me estén mandando a crucificar, Señor, que no duela tanto. Y no solo hablaba de los latigazos, estaba hablando realmente de situaciones emocionales, fuertes, porque aunque eras Dios 100%, también eras 100% hombre. Sentía dolor. ¿Será que hay alguna manera, Padre, de salvar al ser humano sin que duela tanto? Pero dice Jesús, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Saben que esto nos da una gran lección a nosotros. A veces nosotros oramos a Dios en una dirección y decimos, Dios, por favor, haz el milagro de esta forma. Yo sé que esta es la solución, pero a veces olvidamos estas palabras, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Porque saben que a veces pensamos nosotros, y hoy día está esa tendencia de hacernos creer que uno siempre va a aprender y a crecer siempre. Y los padres quieren que sus hijos vivan aprendiendo, siempre divirtiéndose. Y a veces el aprendizaje viene ligado al dolor, viene ligado a la crisis. El aprendizaje no siempre está ligado al placer, al disfrute. A veces los niños tienen que entender lo que significa, no sé, quemarse o algo para aprender. A veces hay padres que tienen hijos, o mejor dicho, los hijos son tan inquietos y no hacen caso. El papá les dice, hijo, por favor, no toque ahí, está caliente. Hasta que el niño toca y se quema, aprende. Y Jesús no es que necesitaba aprender esta lección, pero a veces a nosotros nos pasa. A veces Dios nos permite llegar al fondo de una situación para aprender cuán dependientes somos de Él, para aprender que no se trata de nuestras propias fuerzas, de nuestros propios esfuerzos. Pero no sea como yo quiero, sino como tú, dice Jesús. Jesús, después de haber desahogado eso con el Padre Celestial, regresa donde los discípulos que habían quedado atrás, a los que les había dicho, por favor, oren por mí, velen conmigo, por favor. Y dice la Biblia en el siguiente versículo, versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo ni siquiera una hora? Versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velen y oren para que no entren en tentación, porque se van a sentir tentados a actuar como pandilleros, defendiendo su pandilla, su grupo. Velen y oren porque lo que viene no es fácil. Hermanos, la oración diaria es un asunto que nosotros no debemos dejarlo por ningún motivo. La oración es lo que es el oxígeno en nuestro cuerpo. Uno no puede vivir sin respirar. Espiritualmente uno no puede estar fuerte sin orar. Uno ora porque uno no sabe lo que le espera en el día. No se imagina que en ese día tal vez uno tiene planes, pero se convierte en el peor día de tu vida y uno no sabe, no está preparado. Pero si espiritualmente uno tiene una comunión con Dios, con mucha oración, las tentaciones y las dificultades se vencen. Dice que otra vez Jesús oró por segunda vez, versículo 42, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús sabía en ese momento que el Padre Celestial le recordó el trato que habían hecho, el plan, como dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, ya se había hecho un concilio donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían acordado que para la redención del ser humano, cuando haya pecado, debía morir alguien tan santo como la ley que fue quebrantada era tan santa. Y ese sacrificio santo era Jesucristo. Jesús vuelve a los discípulos, los halla durmiendo y después va ahora una tercera vez y dice las mismas palabras en el versículo 45. Entonces vino a los discípulos y les dijo, duerman ya, descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. En ese momento, hermanos, Jesús ya había tomado la determinación de llegar hasta las últimas consecuencias con tal de verlo a usted y a mí salvados. Jesús, cuando ya le dice, duerman ya, descansen,
ya no se preocupen, vámonos, ya viene el que me entrega. Jesús no son unas palabras de resignación, son unas palabras de determinación. Él dijo, es que no veo la eternidad sin los seres humanos, no veo la eternidad sin la redención del ser humano. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Y ahí tomó la determinación de no dar un paso atrás. Así que lo hizo. Continuó, no importando lo que le tocara enfrentar. Los látigos, las escupidas, la traición, ya no lo afectaban. La decisión estaba terminada. En ese momento en Getsemaní, todos los pecados nuestros estaban sobre Él. En ese momento de agonía, de tristeza, de depresión, como dicen nosotros evangelistas, hasta sudó sangre, transpiró sangre, que realmente, fisiológicamente hablando, algunos estudiosos dicen que solo eso puede ocurrir cuando una persona está en la peor crisis emocional, que los poros se dilatan y transpiran sangre, o los vasos sanguíneos se dilatan. Jesús sufrió esa presión en ese momento porque todos nuestros pecados estaban siendo depositados sobre Él. Así como en el Antiguo Testamento enseña que los pecados eran depositados sobre el cordero, que el sacerdote ponía las manos sobre el cordero, oraba por los pecados de él, por los pecados del pueblo, y mataban al corderito. Llegó el momento de que el Cordero de Dios fuera crucificado. Así que la historia continúa, y para resumirla, llega Judas, le da el beso. En ese momento Pedro se exalta, Pedro se dejó llevar por las tentaciones, no había orado ni velado, así que se levanta y le da un cuchillazo a uno de los que venían del grupo, que por cierto se llamaba Malco. Le corta la oreja, y me llama la atención porque Jesús lo regaña en el versículo 52, Mateo 26, 52. Jesús le dijo, guarda tu espada en su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y dice el versículo 53, escuche bien, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Vean qué curioso. Jesús le dice a Pedro, Pedro, guarda ese machete, guarda esa espada, guárdalo, porque el que a espada mata, a espada morirá. ¿Acaso no crees que Dios, que el Padre Celestial me daría 12 legiones de ángeles, una legión por cada discípulo? Y no solo está diciendo eso, hermanos. Una legión, como mencionamos en uno de los temas anteriores, representaba aproximadamente 6,000 ángeles, aproximadamente 6,000 miembros. Legión era una palabra, un término militar que utilizaban los romanos para hablar de un grupo organizado de aproximadamente 6,000. Imagínense 12 legiones de ángeles, 12 por 6 prácticamente son como 72,000, si no me equivoco, 72,000 ángeles. En ese momento hay una escritora que me gusta que dice que cuando Jesús dijo esas palabras, todos los ángeles en el cielo se alistaron para que a la orden del comandante, que él dijera, vengan por mí, sáquenme de aquí, los ángeles descendieran y prácticamente lo libraran. Y no es que se necesitan 12 legiones de ángeles para combatir a este mundo o a los seres humanos. Si la Biblia enseña en el Antiguo Testamento que un solo ángel mató 185,000 hombres en un momento, imagínense ustedes. Prácticamente Jesús estaba diciendo, me estoy negando a todos mis privilegios como Rey del universo, como comandante de los ejércitos celestiales, por amor al ser humano, por amor a ellos, porque los amo, porque los creé para vivir eternamente, porque los creé con propósitos más grandes que los de esta tierra. Jesús en la cruz, y voy a finalizar con esto. Jesús en la cruz menciona unas expresiones que muchos han utilizado como temas de reflexión. De hecho, las enumeran, son 7 expresiones en las que Jesús habla, ¿verdad? Cuando le dice a Juan, cuida a mi madre, madre, ahí tu hijo. Otra de las expresiones cuando Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani. Cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y justamente en ese momento es que eso pasó. Maldito el que cuelgue en un madero, decía la tradición. Y en ese momento en el que Jesús estaba muriendo, ese viernes por la tarde, un viernes a las 3 de la tarde, era la hora del sacrificio del Cordero de la Pascua. Cuando Jesús está ahí y cuando Jesús está en la cruz, Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona su ignorancia, Dios. Y en ese momento dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice un grito especial que en el libro de Juan está registrado. Él dice: consumado es. Entregó su espíritu y expiró. Consumado es. Esas palabras significan completado, lo logramos, éxito, dolió, costó, sangré. Consumado es significa el ser humano tiene la posibilidad de ser salvado. El ser humano puede ser redimido. El ser humano tiene la posibilidad de vivir eternamente. Consumado es desde la cruz. Hermanos, las posibilidades que se abrieron en la cruz son innumerables para nosotros. Las posibilidades de salvación, de paz, de vida con propósito en esta tierra, de todas las cosas que implican la crucifixión, realmente son una garantía para nosotros. Jesús mismo dijo: consumado es. Expiró. Y en ese momento, dice Mateo, y lo registra también Lucas, que en ese momento en el que Jesús muere, el velo del templo de los judíos se rasga de arriba abajo, se rompe. Y una comentadora dice que el corderito que iba a matar el sacerdote en ese momento se le escapa de las manos. No pudieron matar el corderito pascual que tenían preparado. ¿Saben por qué? Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había muerto en la cruz, a la hora en que el Cordero Pascual debía morir. El Cordero Pascual representaba al libertador. La Pascua era una ceremonia que celebraban los judíos desde que salieron de Egipto, que sacrificaban corderitos y pintaban su casa con sangre, los postes y todo, para que no entrara el que iba a asesinar a los primogénitos. Esa sangre representa la redención. Esa Pascua se celebraba, debía celebrarse todos los años para hacer memoria de nosotros. Nosotros hoy día celebramos la Cena del Señor, que realmente es una ceremonia que nos hace alusión a la Pascua. Y no necesariamente en ciertas fechas, porque la verdad es que ha sido difícil determinar en qué fechas, según calendario romano, bueno, según el calendario judío sí se sabe en qué fecha cayó la muerte de Jesús, el Cordero Pascual, pero las fechas realmente Jesús demostró que no eran demasiado importantes. Lo importante era el evento que en ese momento se estaba decidiendo. Jesús murió por ti, Jesús murió por mí, Jesús vendrá por ti, Jesús vendrá por mí. ¿Estás preparado? ¿Aceptaste este sacrificio tú? ¿Por fe crees que Jesús murió por tus pecados y Él te ha perdonado? Él te está llamando a que aceptes por fe su sacrificio y recibas paz. Oremos. Padre amado, muchas gracias por enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Gracias porque aunque éramos nosotros los que debíamos estar allí, Señor, morir como miserables pecadores, tomaste nuestro lugar, Señor, inocente en lugar del culpable, con tal de vernos redimidos. Ayúdanos a nunca olvidar esto, Padre. Ayúdanos a no olvidar que esa muerte fue suficiente. Ya no necesitamos hacer peregrinaciones, ya no necesitamos caminar de rodillas, porque Jesús hizo todo eso por mí. Jesús murió por mí, ahora soy salvo por fe. Señor, gracias por tu sacrificio. Nos entregamos en tus manos, Dios. Gracias por morir en la cruz y gracias también por resucitar y la promesa de venir. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Ven, vamos a adorar a aquel que nos salvó. Ven, vamos a
Vamos a aprender más de Dios, oh ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Sí, alza hoy tus manos en adoración. Ven, entrégale a Cristo hoy tu corazón. Ven, vamos a aprender más de Dios, oh ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Juntos hoy hacemos pues la voz a aquel que su vida entregó. Conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Del amor de nuestro Señor. Ven, canta conmigo, demos toda gloria y honor. Ven, juntos vamos a ir a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor.